Dios les bendiga, muy amados hermanos. Qué tiempo más precioso el tiempo de la Navidad. Enfatizamos que nosotros no adoramos el día, sino lo que sucedió un día, no importa cuál haya sido. Todo el espíritu que transmite el nacimiento de Jesucristo y todo lo que aconteció alrededor de su nacimiento, debemos también recordarlo. He escuchado con frecuencia decir que no existe un mandamiento para recordar el nacimiento de Jesucristo, pero tampoco dice que no lo debemos recordar. También nosotros sabemos que todo lo que ahí ocurrió, nada tiene que ver con el paganismo. Si en un mundo pagano, donde aparte de Dios y su reino, todo lo que sucede es pagano, y el reino de Dios tiene que nacer y desarrollarse y cumplir su plan y su proyecto, es en medio de un mundo pagano. No podemos sujetar nuestra mirada en lo que los paganos hacen. Nosotros sí recordamos el nacimiento de Jesucristo, recordamos la cena del Señor cuando Pablo dice: hace esto todas las veces que la bebieres en mi nombre. Es decir, que no hubiera podido decirse esa frase si él no hubiera nacido. Es decir, que el primer advenimiento, como fue tan anunciado, por eso fue tan importante en la expectativa de la nación de Israel y en el gozo para nosotros, el mirar, hermanos, que el nacimiento de Jesucristo debe también ser recordado por todo el mensaje que hay allí, desde los profetas hasta el momento mismo de su nacimiento. Queremos, hermanos, meditar en este versículo, en este día tan maravilloso, en este día tan especial, que está en el libro de Lucas capítulo 2, versículo 14. Dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta es la expresión tan maravillosa de aquellos ángeles, que cuando aquella bóveda celeste se abrió, y dice que repentinamente se aparecieron aquellas huestes de la multitud de los ángeles. Dice que ellos expresaban esa canción, expresaban esa declaración. Y un detalle interesante es que huestes tiene varias connotaciones, pero una de ellas es que es un ejército que está en campaña, es un ejército que está preparado para enfrentar los retos que están por delante. Cuando Cristo en el Antiguo Testamento se habla que establecería un reino, está hablando precisamente del énfasis que tendría el impacto de ese ser que nacería en las huestes celestiales. Así que el diablo no quería que él naciera, el diablo no quería que él viviera, y batalló toda la existencia de Cristo para quitarle su vida, hasta que así sucedió. Lo que el diablo no sabía, que el propósito mismo de Dios era que a través de su muerte pudiera lograr la redención de tu vida y de la mía. Pero qué interesante y qué precioso es mirar cómo las escrituras nos enseñan de una manera muy sencilla, de una manera muy simple, sin tener que ir a complicaciones, a fábulas, a entramados para buscar a cuestiones que están ocultas dentro de determinados eventos, escondidos detrás de determinados símbolos. Aquí la palabra del Señor muy claramente nos habla el hecho de aquella intervención de aquellos ángeles a los pastores. Especialmente dice que aquellos pastores que estaban cuidando el rebaño en la noche, y era un trabajo bien fuerte, un trabajo bien importante. Pero qué cosa más extraordinaria que se toma a los pastores, ¿verdad? Y tiempo después el Señor se define a sí mismo como el buen pastor, y como ese buen pastor, dice, da su vida por las ovejas. Y estos pastores estaban cumpliendo con su labor tarde, quizás ya en la noche, no sabemos exactamente la hora, pero dice que se le presentó un ángel del Señor, dice, y la gloria, el resplandor del Señor los rodeó, y tuvieron, dice, que gran temor. Yo pienso que si hubiera sido un pastor en esa hora, quizás los pastores estuviesen hablando de la inflación, de los precios, hablando de criterios políticos, cómo es posible
que el Imperio Romano nos tenga tan aplastado y estarían sufriendo los terribles impuestos y ellos estarían sacando cálculo de lo que harían con esas ovejas, si las venderían, cómo serían las ganancias en medio precisamente de una situación de tanta aflicción. Pero como ellos, a pesar de esa adversidad, el Señor se dirigió y el Señor de aquella forma tan gloriosa, el ángel le dijo: no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Ellos tuvieron las primicias de la noticia. O sea que todas aquellas preocupaciones, todas aquellas angustias, toda aquella ansiedad, por un momento el Señor en un instante la cambió. Qué cosa más maravillosa. Dice en el versículo 11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Sabemos que Salvador quiere decir Jesús. Sabemos que Cristo quiere decir Mesías enviado, y Señor quiere decir que es Él que tiene el señorío, que tiene la autoridad. Por eso su nombre es el Jesús el Cristo, Jesús el Salvador, Mesías enviado. Y allí aquellos pastores sencillos, aquellos pastores humildes recibieron este extraordinario mensaje. Y muchas veces no nos damos cuenta de que en el peor momento de nuestras vidas es en el momento que quizás Dios nos puede mostrar determinadas salidas a determinados problemas, y Él se puede mostrar a sí mismo como el que puede resolvernos, como el que puede sostenernos. Vivir una enfermedad es doloroso, pero si no tenemos a Cristo es aún más doloroso. Todo tipo de problema que toda persona, o que es común a toda persona, sin Dios es una calamidad vivirlo. Pero qué importante que, a pesar de que Israel estaba en un momento crítico de su existencia, viviendo bajo el poder y la bota oprobiosa del Imperio Romano, miren qué interesante lo que está ocurriendo aquí. Dice: y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que nos ha acontecido, es lo que se nos ha manifestado. Quiere decir, amados hermanos, que estos pastores recibieron la visita de un ángel y después aquel gran coro angelical anunciando esta gran verdad, este gran anuncio, que es hablándoles a ellos del beneficio del cielo, del beneficio celestial que vendría a la tierra. Es decir, de la luz eterna viniendo a la oscuridad de este mundo para transformar al mundo de tinieblas, de dolor, de pena, de sufrimiento, de angustia y de muerte. Ese santo ser que estaba siendo anunciado era el que todos los profetas habían hablado de él. Iba a partir de su nacimiento, a partir de su primera venida, iba a cumplirse todo aquel panorama que sobre él había sido anunciado. Ahí, amados hermanos, en el libro de Daniel nosotros nos damos cuenta de que es un énfasis que el profeta hace y que los pastores están recibiendo esa confirmación de lo que en el proyecto de Dios estaría por suceder en breve. Dice que en el capítulo 7 del libro de Daniel dice: se turbó, versículo 15, mi espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y pregunté la verdad acerca de todo esto. Él estaba interesado, estaba turbado, pero estaba interesado en saber la verdad. Hay un paralelismo con los pastores. Dice que ellos quisieron pasar a Jerusalén para saber si lo que los ángeles le habían dicho era verdad. Ellos estaban en un momento antes preocupados por su vida económica, preocupados por el futuro de Israel. Ellos eran hombres que amaban a su pueblo, y está implícito en el pasaje de que estos eran hombres que amaban a Dios también, porque Dios no se iba a manifestar a Herodes, Dios no se iba a manifestar a personas impías e inicuas, sino que Dios se iba a mostrar a personas que estuvieran en este mismo sentir, que estuvieran en este mismo anhelo. Dice: y me habló. O sea que Daniel quería saber la verdad,
los magos también querían saber si lo que los ángeles habían dicho era verdad. Entonces pasaron a Belén y averiguaron y pudieron constatar que lo que los ángeles habían dicho era verdad. Y lo que implicaba que lo anunciado que era verdad, lo que implicaba para la nación de Israel, para el mundo entero, porque si lo que los profetas habían dicho era cierto y lo que los ángeles decían era cierto también, entonces ellos abrazaban esa fe, tenían ese hecho por convicción y desarrollarían una vida acorde a ese sentir que Dios había puesto en sus corazones. Dice aquí, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Por supuesto no vamos a hacer un análisis de ese pasaje, pero solamente lo traemos a colación para entender lo que está sucediendo en el anuncio que los ángeles están haciendo. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes. La primera bestia, ¿cuál era? La bestia de el león, ¿ve? Que era representado por el imperio babilónico. O sea que el imperio babilónico fue el primer reino, el medo persa el segundo reino, el imperio griego era el segundo reino. Entonces el cuarto imperio era donde iba a suceder esto que está hablando el profeta. Dice, después recibirán, dice, estos 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Dice, después que se levante el cuarto reino, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, porque lo que le interesa a Daniel era ya el establecimiento de ese reino que iba a surgir en los días de ese cuarto poder, de ese cuarto reino. Y dice que ese reino esa bestia era diferente de todas, espantosa en gran manera, tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de sus 10 cuernos que tenía en su cabeza, de otro que les había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca. O sea que está manifestando que ese sería un poder terrible. De los imperios antiguos, el imperio romano reunía todas estas características, y dice ahí el versículo 18 que ahí el Altísimo daría el reino a sus hijos hasta el fin del siglo, eternamente y para siempre. Quiere decir que el mensaje que están recibiendo los ángeles es un mensaje tan extraordinario, es un mensaje tan maravilloso, que cuando ellos comienzan a interpretar aquella visión que ellos estaban recibiendo, aquella manifestación de lo que Dios estaba expresándole con los ángeles, corrieron para contratarlo. Y yo pienso que ellos en el futuro, cuando ya eran ancianitos, quizás pudieron escuchar de todas las obras y de todas las maravillas que Dios hacía a través de este su hijo, a través de Dios hecho hombre. Dice que él veía, dice el versículo 21 de Daniel 7, dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Ve? Dice, hasta que vino el anciano de días y se dio juicio. Quiere decir que en el mismo momento en el que nace el cristianismo, esa cuarta bestia, ese cuarto imperio, desarrolló fuertes persecuciones contra la iglesia. Pero lo importante es que después de ese tiempo tan severo, tan duro, dice que hablarían palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebraría, dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, serán entregados en su mano hasta el tiempo y medio tiempo, pero se sentará el juez y quitará su dominio hasta que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios servirán y obedecerán. Esto está en relación con el versículo 18. Después de ese cuarto imperio, ese reino sería dado. Eso es lo que ocurrió. Ese es el anuncio tan extraordinario que los ángeles están dando allí a aquellos
aquellos humildes pastores. Así que hubo gran regocijo. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Eso solamente lo podía decir el Señor, y eso solo se podía lograr a través de la implementación del reino de Dios en el corazón de los hombres. El reino de Dios no es igual al imperio romano, no es igual a los poderes de este mundo. Dios no necesita un gobierno como los gobiernos humanos para que sea comparado a su reino. El reino de Dios descansa sobre su soberanía, sobre su justicia, sobre su amor, sobre sus atributos que definen su esencia divina para traerle al hombre el supremo bien de la salvación, para sacar al hombre del vertedero del pecado y hacerlo una nueva criatura. Los hombres, aun cuando oigan de Dios, si no toman una decisión de hacer como los pastores, ir allí, dejar sus ovejas, las ovejas, recuerden que era el único sustento que estos humildes hombres tenían, y lo dejaron todo y fueron para constatar lo que Dios había anunciado a través de los ángeles. Ellos pudieron ir, pudieron mirar, pudieron gozarse. Y el versículo 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Ellos fueron y se unieron al coro celestial. Por eso repetimos el versículo. Dice que los ángeles decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Ya los pastores eran partícipes de ese coro celestial, de esas huestes que están en el ejercicio de una campaña, que van a enfrentar todos los obstáculos y van a enfrentar todas las oposiciones, van a enfrentar toda la embestida de aquel imperio, de aquella fortaleza que estaba oprimiéndolos, que estaba humillándolos, que los estaban haciendo sufrir, que los hacían morir inclusive de hambre y de tortura. Aquellos hombres entendieron el evangelio, entendieron la palabra de Dios a través de los ángeles y se unieron a aquel coro angelical. Que en esta oportunidad, que en esta Navidad seamos como los pastores. No nos preocupemos tanto por las ovejas, no nos preocupemos tanto por lo que en lo material necesitamos o dependemos, sino estemos atentos no solo a escuchar aquellas declaraciones que la Biblia habla acerca de Dios para nuestro beneficio, y corramos allí al pesebre de Belén y constatemos que Dios ha nacido, que Dios ha venido al mundo. No vamos a olvidarlo, no vamos a pasar por alto esta fecha. El arbolito de la Navidad no es pagano, porque los árboles Dios los creó. El pesebre era algo inmundo, pero Dios lo santificó. Todo lo que hay en la creación fue dañado por el pecado, pero al Cristo venir se revirtió, se puede revertir, y Dios lo puede usar todo para su honra y para su gloria. Los ángeles, si no recordamos el mensaje de los ángeles, pasamos por alto el gran significado que este mensaje tuvo y nos hubiésemos perdido o nos perdiésemos el gran beneficio y la gran bendición que estos pastores tuvieron para ir y contemplar a aquel niño que estaba envuelto en pañales, que no se halló lugar para él en el mesón, que no podía haber un lugar más humilde para que un niño naciera, y él fue allí y se hizo ese creador del cielo y la tierra, se hizo criatura, y allí nació la esperanza, allí se encendió la luz, allí se alumbró el camino, ahí se le otorgó el inicio de la esperanza y de la salvación para la humanidad. Si aquellos pastores no escuchan el mensaje, no hubieran tenido esta experiencia. Que la Navidad también sea un mensaje, y que juntos a aquel coro, a aquellas huestes que están en campaña, son guerreros listos a cumplir todo lo que ese rey que acababa de nacer vendría a ordenar.
Cristo es el Rey, Cristo es el que vino a establecer ese reino que duraría para siempre. No es un reino que nace, sino es un reino que se restablece. Nunca el reino de Dios dejó de ser y nunca el reino de Dios dejará de ser. Dice la palabra en el Salmo que el reino de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad, porque Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. El pecado rompió la relación de Dios con el hombre y el hombre se cayó del reino, el hombre se cayó de la gracia, pero el reino no sufrió ni Dios tampoco. Nosotros, por su misericordia, por su amor, por su bondad, Él dejó aquellas mansiones, se despojó de su traje de luz y de gloria y vino a un pesebre para dar su vida, para estar en contacto con los pecadores sin convertirse en pecador, para vivir una vida pura, limpia y sin mancha en medio de un mundo manchado y corrupto. Eso no se lo perdieron los ángeles. Por eso recordamos estos eventos tan importantes en este periodo de la Navidad. Si en el mundo se celebra con otra intención, si el mundo se celebra fiestas, bebidas y tantas basuras que el mundo y negocios, a nosotros eso no nos tiene sin cuidado. Nosotros somos los que sabemos lo que ahí ocurrió. Ni Herodes, ni el Sanedrín, ni los grandes religiosos de esa época, en los ángeles se les apareció. Los ángeles se les aparecieron a los humildes, a los sencillos. Y aquellos pastorcitos, aquellos hombres humildes y sencillos, sí amaban a Dios y sí anhelaban ver a la nación guiada por un rey. Y ese rey había acabado de nacer en aquel humilde lugar. Este es el llamado de Dios para tu vida en este día. Este es el llamado de Dios para nuestras vidas en el día de hoy. No estemos oyendo tantos criterios y tantas redefiniciones acerca de las cosas que ya nos han sido de mucha bendición para privarlas. Es lamentable que tantas iglesias y que tantos pastores usen una falacia para decir que la Navidad que se celebra hoy es una Navidad pagana. ¿No es acaso la Navidad el nacimiento de Jesús? Tu hijo, tú le celebras su cumpleaños. Tu hijo, tú le recuerdas el día que nació porque marcó tu vida para siempre. ¿Cómo es que va a ser pagano que nosotros recordemos el nacimiento de Jesucristo? Como no sabemos el día, nos da igual. Y como sabemos que a través de los siglos, desde que estas fiestas se han implementado, ha habido un perenne mensaje, aún los paganos, cuando encienden los arbolitos, están y poniendo los regalos y poniendo las imágenes y las figuritas que ilustran y que presentan a aquellos que vinieron a la escena del nacimiento. Ellos también están presentando el mensaje que nosotros sabemos que es el correcto. Si ellos lo utilizan con una manera perversa, ese es su problema. De todas maneras, todo lo que está en sus manos es perverso. Y de todas maneras, tú vas a sus tiendas a comprar y son paganas. Y de todas maneras, te ponen la ropa que ellos fabrican y es pagana también. Entonces, si vamos a hablar de paganismo y cómo afecta el paganismo a la humanidad, entonces usted debería pedirle al Señor que envíe un astro y usted se vaya para allá. Pero vivimos en este mundo, porque si Cristo, que es Dios perfecto, santo y justo, vino a este patiñero a establecer el camino, a definir la verdad y a rescatarnos para la vida, entonces nosotros, hermanos, debemos ser igual. Lo que el mundo haga no nos interesa. Debe interesarnos a nosotros lo que está en su palabra. Y nos unimos como los pastores al cántico de aquellas huestes celestiales cuando dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad. Que esa buena voluntad llegue a tu vida, que esa buena voluntad llegue a nuestros corazones y que esa paz que Jesucristo vino a dar, que es su paz, no la paz del mundo, pueda gobernar nuestras vidas. Que Él nos sostenga, que Él nos auxilie, que Él seque nuestras lágrimas, que Él calme nuestro dolor, que Él quite nuestra frustración, que Él nos llene de esperanza y podamos regresar y podamos vivir en este mundo
haciendo lo que corresponde a un hijo de Dios. Y que podamos, como los pastores, glorificar y alabar a Dios por todas las cosas que hemos visto y las cosas que hemos oído. Que Dios le bendiga, hermanos, y unámonos en este día, en esta Navidad, a las huestes angelicales, cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Que el Señor les bendiga.